Hola, buenos días. Digo buenas tardes, empiezo equivocándome. Bienvenidos a este directo de alimentación saludable en el portal Compartir en Familia. Si me podéis estamos haciendo este directo a la vez en Facebook y en Instagram y a ver si sale todo bien y podemos retransmitir sin problemas. Si me podéis ir confirmando que se ve todo bien, saludos desde Venezuela, me dicen. Si en Facebook alguien me puede confirmar, por favor, que se ve bien y que se escucha. Si me lo podéis poner en comentarios. Vale, me dicen que en Instagram sí. En Facebook me podéis confirmar, por favor, mis compañeras del equipo técnico, por fin, o alguna de las personas que se está conectando. Vale, en Instagram sí que se ve perfecto, fenomenal. Vale, se escucha perfectamente. Bueno, pues como ya sé que se escucha bien, vamos a ir dejando unos minutillos para ver si la gente se va apuntando, puesto que ya, vale, se escucha súper bien. Genial, Carolina, muchas gracias. Y Dura Beguira también me dice que se ve bien, perfecto. Bueno, pues como os decía, vamos a dejar unos minutillos a ver si se va uniendo más gente y mientras tanto, pues bueno, como os decía el otro día, espero que estéis bien, que estéis sanos, que estéis seguros en vuestras casas, que esto del confinamiento no se os esté haciendo demasiado duro, que los peques estén bien y bueno, pues ya que lo tenemos que pasar, pues a ver si conseguimos pasarlo pues con cierta calma. Como en el directo anterior, primero voy a hacer una exposición del tema de comida y emociones y cuando finalice mi exposición responderé a vuestras preguntas. Entonces aquí en Facebook, si queréis me las podéis ir poniendo en comentarios. Mientras yo os ponga no las voy a leer porque si no me despisto, pero luego al finalizar pues iré haciendo un repaso y las contestaré. Y luego los que estáis en Instagram, al lado de la barra de comentarios tenéis un icono de una interrogación, pues si tenéis alguna pregunta me la dejáis ahí, queda grabada y al finalizar pues daré respuesta a lo que me sepa. A lo que no me sepa lo dejaremos ahí y bueno, pues ya lo responderé en otro momento. Para los que no me conocéis, si acabáis de llegar al portal de Compartir en Familia, soy Ana Madroño, soy bióloga, dietista nutricionista, estoy certificada en coaching nutricional y he dedicado toda mi carrera profesional al ámbito de la nutrición, en investigación, docencia, divulgación, consulta de nutrición y desde hace ya unos años colaboro con Santillana en su portal Compartir en Familia. Podéis ir a la página web y en el apartado de Vida Sana encontraréis un montón de vídeos sobre alimentación saludable y alimentación en familia. Hay vídeos míos, hay vídeos de otros compañeros también del mundo de la nutrición. Y bueno, pues como veo que ya vamos siendo más por aquí, vamos a dar comienzo a este directo que, como ya sabéis, tiene por título Comida y emociones durante el confinamiento. Antes de entrar a hablar de la relación entre las emociones y la comida, me gustaría que pusiéramos un poco el foco en qué nos lleva a comer de determinada manera. ¿Cuáles son nuestras creencias y nuestros pensamientos, muchos de ellos de los que no somos conscientes y que están haciendo que actuemos de una determinada manera? Ya que nuestras creencias crean nuestro mundo y crean nuestra realidad. Y esta relación puede hacerse de un modo positivo, en ese caso estaríamos hablando de creencias potenciadoras, o lo pueden hacer de un modo negativo, hablaríamos entonces de creencias limitantes, ¿no? Que van a poner límites y nos van a limitar a conseguir aquello que nosotros deseamos. Entonces, pongamos el caso de que yo decida comer y beber todo aquello que los expertos me dicen que es malo para mí.
pues tengo que reflexionar qué pensamientos y creencias están favoreciendo esta conducta. Pienso que a lo mejor lo que coma no tiene ninguna relación con la salud, pienso que comer saludable es algo soso y aburrido, pienso que, bueno, pues qué más da lo que coma, ¿no? Si de algo tengo que morir. Seguramente todos estos pensamientos los hayáis oído muchas veces, ¿no? O en el caso contrario, imaginaos que decido comer de forma saludable. ¿Desde dónde estoy desde dónde estoy tomando esa decisión? ¿Desde dónde estoy eligiendo? Desde el abordaje del coaching se hace muy importante responder a esta pregunta, ya que esa respuesta va a determinar en gran medida nuestra actitud y, por lo tanto, el éxito de esta propuesta que nosotros nos hemos hecho, ¿no? Entonces, antes de empezar, o si decidimos desde dónde empiezo a comer sano, lo elijo. Y fijaos que escojo la palabra elijo desde el autocuidado, desde el amor propio. Decido comer bien y de forma saludable porque me importa mi salud, porque me respeto y me valoro, porque quiero cuidarme, quiero estar lo más sano posible, quiero sentirme fuerte, ligero, lleno de vida. Es algo que yo elijo conscientemente, o por el contrario, lo hago desde el tengo que. ¿Vale? Ya no estoy en el elijo, estoy en el tengo que. Lo hago porque el médico me ha dicho que tengo que comer de forma saludable, lo hago porque mi pareja, mi marido, mi mujer me dice que tengo que comer bien o que tengo que perder peso, lo hago porque tengo que conseguir un físico que se ajuste a los cánones. ¿Veis la diferencia entre lo elijo y tengo que? En una manera tenemos una motivación intrínseca que nos da mucho poder para llevar a cabo nuestras acciones, y en la otra manera, en el tengo que, hay una motivación extrínseca y es más fácil que, digamos, desistamos en nuestro objetivo si esa motivación es desde el tengo que, es una motivación de fuera, extrínseca. Y, bueno, pues desde esa motivación intrínseca, desde yo elijo comer de forma saludable, tenemos que saber que la comida, y a mí me gustaría que de aquí saliéramos con la idea de que la comida no solo tiene que ver con el peso y con la estética, que normalmente es lo que nos ha llevado a elegir comer mejor, ¿no? Tengo que perder peso o tengo que estar guapo. La alimentación es muchísimo, abarca a muchísimas otras cosas y afecta de forma muy directa al funcionamiento de nuestro cuerpo. Nuestra salud futura va a depender de una forma muy directa de la forma en la que nosotros comemos, junto con otros hábitos como saludables, como es hacer ejercicio, evitar hábitos tóxicos, controlar el estrés, dormir suficiente, ¿vale? Pero comer de forma saludable no es una cuestión de si el médico o el nutricionista me ha quitado esto o lo otro, o ahora me dice que no puedo comer chorizo o me quita el azúcar o lo que sea. O simplemente pues que tengo que dejar de comer determinadas cosas para bajar los kilos. El comer de forma saludable y esta relación entre la alimentación y la salud es algo totalmente fisiológico. Está relacionado con cómo interaccionan nuestras células y nuestros genes con los alimentos que nosotros les damos, le proporcionamos a nuestro cuerpo a través de la alimentación. Y aquí no hay opiniones, no es algo que, bueno, pues yo creo que no tiene tanto que ver. Está relacionado y es una cuestión de pura química y de pura naturaleza. Y yo creo, no solo creo, lo sé porque lo he estudiado durante muchísimos años, que comer de forma saludable es uno de los actos voluntarios, conscientes y de las decisiones más importantes que podemos tomar a lo largo de nuestra vida. Y está sobradamente demostrado que la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día en nuestro mundo están directamente relacionados con nuestros hábitos de vida. Así que creo que es muy importante que rompamos esta idea de relación entre la comida, la estética y los kilos, y que abordemos lo que es la alimentación saludable pues desde un ámbito más de autocuidado. Si tenemos un cuerpo que no nos gusta físicamente o porque, bueno, pues porque nos vemos muy impedidos a hacer determinadas tareas que nos gustaría hacer a lo mejor si tuviéramos menos kilos,
Debemos abordar el cambio desde una actitud yo os invitaría a abordar el cambio desde una actitud de aceptación, de respeto y de compasión por el estado actual de nuestro cuerpo, sea el que sea, tanto estético como de desarrollo físico, de lo que nos permita hacer. Podemos adoptar esta actitud de cambio, como os decía, desde el autocuidado y desde la compasión y el amor propio que nos lleven de una forma pues mucho más amorosa y mucho más de aceptación a tomar pequeñas acciones que nos lleven a una vida más saludable, más plena y más feliz. No desde una actitud de autoexigencia, de castigo, de un juicio excesivo y de crítica, porque desde donde empecemos a hacer ese cambio, de verdad que lo he visto muchísimas veces, es súper importante. Hacerlo desde el origen, desde la aceptación, el amor propio y el autocuidado, el respeto hacia uno mismo. Vale, y hecha esta introducción que me parece súper importante hacer cuando hablamos de alimentación saludable y de cambios en los hábitos de alimentación, ahora sí vamos a empezar a hablar de comida y emociones. Bueno, estamos en una pandemia mundial y todos sabemos de sobra que la medida más importante que ahora está implementada en la mayoría de los países es el confinamiento. Llevamos muchas semanas confinados en nuestras casas, saliendo a la calle solo para hacer la compra. Aquí en España llevamos ya 6 semanas confinados, hoy justo en mi caso hace exactamente 6 semanas y en este tiempo todos hemos tenido tiempo de sobra para observar y comprobar cómo este confinamiento nos afecta muy, muy directamente a nuestro estado de ánimo. A lo largo del día, de las horas o incluso de los minutos podemos pasar por una montaña rusa de distintas emociones. Podemos pasar del miedo a la angustia, rabia, ansiedad, estrés, tristeza. Seguramente todos habéis y yo también he pasado por pues esta montaña rusa de emociones y es algo totalmente natural que nos pasa a todos, nos ha pasado, nos está pasando y todavía nos va a pasar y lo tenemos que aceptar como tal. Y sabemos que comer es un acto que no solo cumple una función fisiológica de alimentación y nutrición, sino que está muy, muy relacionado con ese componente emocional, está muy relacionado con las emociones. Y estas emociones, ruleta, pues puede hacer que si no tenemos recursos suficientes para gestionar esas emociones, haga que recurramos a la comida para aliviarlas, para silenciarlas o para gestionarlas. Y como os decía, es algo natural y tenemos que contar con que nos va a ocurrir. Y es que estamos diseñados de alguna manera, estamos diseñados para tener este hambre emocional. ¿Cómo funciona esto? Os lo explico. Pensad que nosotros como seres humanos nos hemos desarrollado en un ambiente de carencia, ¿vale? Esto que tenemos hoy en día de que vamos al supermercado y podemos comprar todo lo que queramos, pues como ya podréis comprender, no es el entorno natural en el que el ser humano se desarrolló. Cuando apareció el ser humano hace decenas de miles de años, los alimentos eran un recurso muy escaso por los que había que luchar mucho y se alternaban días y épocas en los que había muchos alimentos con días y épocas en los que había hambruna. Y en este ambiente de alternancia, de abundancia y carencia, el ser humano tuvo que desarrollar una serie de adaptaciones que le permitieran tener éxito en ese ambiente tan hostil. De manera que a lo largo de muchos años de evolución generamos una respuesta adaptativa que tiene que ver con nuestro sistema de recompensa. Y este sistema de recompensa que nosotros hemos heredado de nuestro pasado primitivo tiene la función de asegurarse de que vamos a comer todo aquello que está a nuestro alcance y que nos hace engordar. O sea, pensad, todo aquello que esté a nuestro alcance y que nos hace engordar. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento, en el pasado, ese mecanismo nos permitía acumular esa energía procedente de los alimentos en nuestra grasa y así que pudiésemos en épocas de hambruna ir tirando de esa energía que teníamos acumulada en nuestra grasa y sobrevivir en épocas de hambruna. Y eso, esa respuesta adaptativa de comer todo lo que esté a nuestro alcance
prácticamente sin medida, es lo que nos ha llevado a este momento actual. Es lo que nos ha permitido sobrevivir a muchas hambrunas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y cómo funciona ese sistema de recompensa? Pues cada vez que vemos un alimento muy calórico, que normalmente pues, todos los alimentos ultraprocesados, bueno, hay procesados buenos y malos, ¿vale? Pero los productos ultraprocesados suelen ser mezclas de grasa y azúcar muy calóricas. Nuestro cerebro va a activar la parte más primitiva y va a poner en marcha nuestro sistema de recompensa, de manera que nos va a empujar a comer hasta que ese alimento se acabe. Seguramente os ha pasado, a mí me ha pasado también, yo trabajo en esto, pero soy humana y tengo exactamente el mismo cerebro con los mismos procesos y el mismo sistema de recompensa que todos vosotros. Pues abres un paquete de patatas o una caja de galletas y te pones a comer y parece que no ves el momento de parar, ¿no? Que cuesta mucho parar. Ese es un sistema adaptativo que hemos heredado de nuestros antepasados y es el sistema de recompensa y está ahí y es normal que esto nos ocurra. Pero lo que en aquel momento de alternancia, de abundancia y hambruna fue una respuesta adaptativa que nos aseguraba el éxito, hoy en día se convierte en una trampa que es muy dañina para nosotros. Actualmente ese mecanismo ya no nos sirve porque ya no tenemos esa alternancia de abundancia y hambruna que nos permite tirar ese sistema de reserva, sino que vivimos en un ambiente obesogénico. Ahora tenemos al alcance muchísimos productos muy hipercalóricos y muy vacíos de nutrientes y no podemos dejarnos guiar por ese sistema de recompensa, sino que tenemos que decidir de una manera mucho más racional, no tan en piloto automático, qué tenemos que comer y cuándo tenemos que comer. Y para poder decidir de esta manera más racional, pues una de las cosas que es muy interesante que aprendamos es a distinguir entre lo que es hambre real o fisiológica, o sea, cuando necesitamos comer porque necesitamos reponer recursos, o cuando estamos ante hambre emocional. Y es muy fácil, son 4 ideas, pero ya veréis que es muy fácil. El hambre fisiológica normalmente aparece de una forma gradual. Llevamos muchas horas sin comer y eso hace que nuestro cuerpo pues empiece a generar una serie de señales que nos dicen que empecemos a buscar comida, ¿no? Aparece de forma gradual, mientras que el hambre fisiológica aparece de repente. Hay algo que nos dispara ese hambre emocional, perdón. El hambre real puede ser satisfecha con cualquier tipo de alimento. Podemos tomar una ensalada, podemos tomar unas verduras, unas legumbres, un pescado y nos satisface ese hambre real o fisiológica. Mientras que el hambre emocional normalmente suele existir un antojo de un alimento específico y, como os decía, normalmente suelen ser alimentos hipercalóricos, ultraprocesados, poco saludables. Más diferencias. Cuando hay hambre real, normalmente comemos y una vez saciada el hambre, dejamos de comer, mientras que el hambre emocional, ese vacío y esa sensación continúa una vez mientras vamos comiendo y tendemos a comer mucha más cantidad de lo que comeríamos en una situación normal de hambre fisiológica. Y ya, por último, pues el hambre real, una vez hemos comido y hemos satisfecho esa necesidad, normalmente no aparece culpa. Mientras que en el hambre emocional, si nos hemos pasado y hemos comido lo que consideramos que no debemos comer, normalmente aparece la culpa, ¿vale? De manera que si ya sabemos cómo identificar un tipo de hambre y otra, y si lo sabemos identificar, pues podremos ser capaces de tomar decisiones más racionales y conscientes. Pero dejar claro que el hambre emocional es un proceso totalmente natural, que está ahí, que va a pasar y que ahora durante el confinamiento nos va a ocurrir. Y no lo tenemos que abordar desde una actitud de combate, ¿no? No es algo terrible, hombre, es algo que, bueno, es bueno que aprendamos a gestionar de otra manera, pero podemos abordarlo desde una actitud de aceptación y de comprensión. Ahora ya comprendemos qué es lo que nos está pasando y ahora ya comprendemos por qué nuestro cerebro está actuando de esa manera. Así que el hambre emocional
se escucha, se siente, se respira, se investiga y hay que darle un espacio. Cuando identifiquemos qué aparece, tenemos que entender que hay una necesidad detrás que necesita ser cubierta. Tenemos que intentar comprender qué emoción, ¿no? Ese hambre emocional que hay detrás de ese hambre, qué emoción es la que estamos intentando gestionar a través de la comida. Porque las emociones también son respuestas adaptativas, son respuestas que nos están indicando algo. Cuando las emociones están equilibradas nos van a ayudar mucho y, bueno, pues han jugado también a lo largo de la historia de la humanidad y aún hoy en día tienen un papel muy importante en nuestro bienestar, en nuestra supervivencia, en nuestro equilibrio. Y cada emoción tiene su función. Vamos a hacer ahí un repaso muy rápido para que entendáis qué puede haber detrás de cada momento de hambre emocional. El miedo, por ejemplo, que no nos gusta y que además está muy demonizado, ¿no? No operes desde el miedo. Bueno, sí y no. O sea, el miedo en su justa medida nos está advirtiendo, nos está avisando de que hay una situación que es potencialmente peligrosa para nosotros. Y el miedo en su justa medida nos permite mantenernos seguros. De manera que el miedo razonable, equilibrado, real, ¿no? Ante una situación real, nos mantiene seguros. La tristeza, por ejemplo, nos permite detectar una pérdida y nos predispone a pensar, bueno, pues dar vueltas a la cabeza a ver qué puedo hacer, qué podemos hacer para gestionar esa pérdida que hemos tenido. La rabia, que nadie nos gusta sentir rabia, pero está ahí cuando nos viene, ¿no? Ese en el estómago, la rabia está ahí para avisarnos, para advertirnos de una injusticia o de una mentira que alguien nos está diciendo o de una manipulación de nuestro entorno y también nos permite actuar contra esa situación. O la culpa, por ejemplo, sentimos culpa cuando creemos que hemos cometido un error. De manera que cuando sintamos culpa, si tenemos una actitud de aprendizaje, podemos en la siguiente ocasión, puesto que todos cometemos errores y cometemos muchos errores a lo largo del día, pero en el momento que identifiquemos que estamos sintiendo culpa, pues podemos intentar con esa actitud de aprendizaje operar o hacer o actuar de otra manera la siguiente vez. O la vergüenza, por ejemplo. La vergüenza pues, nos indica que hay un juicio de valor que estamos haciendo ante una situación que nosotros estamos llevando a cabo, que otra persona está llevando a cabo. Y esas son las emociones un poco negativas que no nos gusta sentir. Luego tenemos emociones positivas que también están muy relacionadas con la alimentación, porque no solo comemos cuando sentimos estas emociones negativas, el amor que tiene la función de hacernos sentir que pertenecemos a un grupo o la alegría que nos predispone a compartir, pues algo que en ese momento sentimos que hemos ganado, ¿no? También nos llevan en muchas ocasiones a comer. Comemos para celebrar algo o comemos para hacemos comida y expresamos el amor hacia nuestros seres queridos, ¿no? Las mamás y los papás que cocinamos esas comidas que a nuestros hijos nos gustan tanto o a nuestra pareja, a nuestros amigos, ¿no? También celebramos a través de la comida y todo eso forma parte del hambre emocional. Son conductas que son totalmente naturales y que no hay que demonizarlas. Pero, como os decía, es bueno que tomemos conciencia desde dónde estamos actuando para poder tomar decisiones más racionales y conscientes, ¿vale? El hambre emocional está ahí para hablarnos de nosotros y a mí hay una frase que me encanta, la leí o la escuché en algún sitio alguna vez, no recuerdo dónde, pido disculpas al autor de la frase, pero dice que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Así que si nosotros aceptamos esa emoción que estamos sintiendo y la atendemos, desde ahí podemos transformar todo lo que va a ocurrir después. De manera que podemos invertir un poquito la tendencia del piloto automático que normalmente opera desde el estímulo-reacción, ¿no? Es un proceso totalmente inconsciente, está basada y dirigida por esa parte más primitiva de nuestro cerebro y normalmente nos lleva a emprender acciones de las que luego a lo mejor nos podemos arrepentir. Ocurre, por ejemplo, cuando
pues ahora que estamos en casa, ¿no? Pues nuestros hijos hacen algo que en ese momento pues nos enfada o no nos gusta o tal. Una reacción, fijaos en la palabra, habitual es pegar un grito. Pues, ¿qué has hecho? Porque no sé qué, y viene dirigida por esa parte más primitiva. Pero podemos ponerle un poquito de conciencia y operar en otra secuencia, que es estímulo, observación. Ya sé que es un poco difícil, pero todo esto se entrena, son herramientas de gestión, ¿no? De emociones. Estímulo, observación, reflexión y una vez hemos hecho ese proceso, que puede ser un proceso de segundos o minutos, respondemos. Y esta respuesta, no reacción, esta respuesta está basada o estará basada en un proceso consciente que está dirigida por nuestra parte más racional, por nuestra corteza prefrontal. Y así, bueno, pues vamos a cambiar un poco y vamos a dejar de operar desde el piloto automático, que nos va a pasar muchas veces, vamos a operar desde el piloto automático, pero podemos aprender a utilizar herramientas que nos permitan operar desde un lugar más consciente y más racional. Más cositas. Cuando ocurra ese hambre emocional, también podemos investigar qué es lo que está pasando, qué situaciones hacen y reflexionar sobre qué situaciones hace que se dispare el hambre emocional. De manera que si las hacemos conscientes, es posible que podamos cubrir esa necesidad de otra manera que no sea a través de la comida. ¿Qué me pasa? Estoy aburrido, estoy frustrado, tengo miedo, estoy enfadado, ¿no? Ya sé qué me pasa, ya sé qué necesidad hay. Y puedo preguntarme, ¿puedo y quiero cubrir esa necesidad de otra forma que no sea a través de la comida? Y todo esto son ejercicios, bueno, todo esto se hace en procesos de transformación y de cambio de hábitos acompañados y con otro abordaje, ¿no? Como es el abordaje del coaching nutricional, pero son preguntas que yo os lanzo y que vosotros podéis ir trabajando, ¿vale? ¿Qué me pasa? ¿Qué necesidad hay? ¿Y cómo puedo cubrir esa necesidad de otra manera que no sea a través de la comida? Si estoy aburrido, puedo llamar a una amiga, puedo coger un libro y leer, me puedo poner a limpiar la casa, o si estoy frustrado o siento rabia porque ha pasado algo en casa, pues a lo mejor puedo coger a esa persona y desahogarme, hablar con esa persona de qué es lo que me ha hecho sentir esa rabia, o si no puedo hablar con esa persona o no puedo, digamos, no tengo el interlocutor directo para desahogarme de esa rabia y esa frustración, pues a lo mejor puedo llamar a una persona de confianza o puedo hablar en casa con una persona de confianza para gestionar esa emoción, esa rabia, de otra manera que no sea a través de la comida, ¿vale? Y haciendo conscientes todo esto, que es un trabajo, como os decía, pues muy lento y muy de poco a poco, ir adquiriendo estos hábitos de observación y reflexión y respuesta, pues vamos a conseguir manejar de otra manera ese hambre emocional. Le vamos a dar un espacio y os aseguro que vuestra respuesta va a ser muy diferente. Si aún así hemos tenido un atracón fruto de ese hambre emocional, lo último que hay que hacer es sentirse culpable, ¿vale? Es algo natural, es algo normal. Yo llevo muchos años, pues terminé el máster en nutrición en el año 2002, o sea, hace muchos años trabajando en esto. Después he tenido mucha formación en coaching y aún hay momentos en donde siento hambre emocional y aún hay momentos, alguna vez, en la que, bueno, pues como lo que sea en ese momento, ¿no? O sea, esto pues tampoco pasa nada porque no desaparezca o porque alguna vez nos pase, ¿no? No pasa nada, no hay que pensar que nos pasa algo malo, que solo nos pasa a nosotros, que hemos hecho algo fatal y terrible y horrible y lo último que hay que hacer es sentirnos culpables. Pero sí podemos tener una actitud, como os decía antes, con la culpa de aprendizaje y hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo que me ha llevado a darme ese atracón? ¿Qué secuencia de actos para yo poder prevenirlo me ha llevado a ese momento? ¿Qué necesidad tenía en ese momento que estaba tapando con la comida?
¿Qué puedo hacer para cubrir esa necesidad de otra manera? ¿Qué estrategias me pueden ayudar a responder de otra manera a ese hambre emocional? ¿Vale? Como os decía, esto es un proceso de reflexión que deberíamos hacer. Y si aún así pues ocurre, tampoco se trata de prohibir alimentos, de tener en la cabeza esa idea de alimentos prohibidos y alimentos permitidos, porque ya sabéis que el tener algo prohibido pues siempre nos va a hacer que lo queramos, digamos que lo queramos consumir. Si no, pues podemos elegir bien, ¿no? En otro tipo de alimentos. Y como os decía, responder en lugar de reaccionar. Por ejemplo, una estrategia que podemos utilizar si ahora a lo largo del confinamiento tenemos ese impulso, lo sentimos muchas veces, es algo tan sencillo como hacer 3, 5 respiraciones profundas, conscientes. Inspiro y decir mentalmente inspiro despacio y expiro. Y haciendo eso 4, 3, 5 veces, vamos a dejar un poquito de tiempo para calmar esa emoción y darnos un poquito de tiempo a responder, a hacer, como os decía, esto del análisis y reflexión puede ser cuestión de segundos o un minuto. Y bueno, creo que me estoy extendiendo y tenemos aquí algunas preguntas, así que ya para terminar me gustaría que os quedarais con 5 ideas de este directo. Lo primero es preguntaros desde dónde estáis abordando la alimentación saludable. ¿Lo estáis abordando desde el yo elijo o lo estáis abordando desde el tengo que? Segundo, es importante que tengamos una actitud amorosa, respetuosa y compasiva con nuestro estado físico actual, sea el que sea. Aunque no queramos estar en este momento, pero partir de esa actitud para poder cambiar lo que sea. Tercero, el hambre emocional es un proceso totalmente natural y es un proceso que es fruto de la respuesta adaptativa que es nuestro sistema de recompensa. Simplemente hay que comprender cómo funciona para poder gestionarlo de otra forma. Y detrás del hambre emocional hay siempre una necesidad que está buscando a ser atendida. Entonces, es muy interesante que sepamos detrás de ese hambre emocional qué necesidad hay y de qué manera podemos cubrir ese hambre emocional que no sea con la comida. Y por último, pues siempre me queda, aunque aparezca ese hambre emocional, hacer una elección de comida saludable, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí mi exposición y si os parece voy a ir respondiendo a las preguntas que haya. A ver, vamos a ver en Facebook. Eso me suena, dice Alba, que pilla todo lo que hay en la nevera. ¿Los niños también tienen este mecanismo? Pues sí, Alba, los niños tienen exactamente el mismo mecanismo que nosotros. ¿Qué pasa? Que si nosotros les ofrecemos alimentos saludables, pues no va a ser tan dañino como si tenemos a nuestro alcance pues todos esos alimentos ultraprocesados. Pero esa es una de las razones por las que los niños, si tienen hambre y les ofrecemos pues esos bollos, patatas, etcétera, pues les va a resultar muy difícil terminar de comerlo porque están diseñados para comerlo hasta que lo acaben. ¿Por qué algunos comen y no engordan? A ver, sí que es verdad que hay personas que tienen un metabolismo más rápido y también es verdad que hay personas donde digamos que los mecanismos de hambre-saciedad funcionan mejor y no tienen tan desarrollado este sistema de comer hasta reventar, por así decirlo, ¿no? Y porque hay muchos sistemas de regulación en el cuerpo. Hay termostatos digamos que son como termostatos de grasa, de manera que hay personas que tienen ese sistema bastante equilibrado y cuando empiezan a engordar, empiezan a perder el apetito, mientras que en otras personas esos sistemas no funcionan y por eso comen y comen y comen. Pero por norma general, aunque es verdad que hay personas que comen bastante y
tienen un metabolismo más rápido y tienen menos tendencia a engordar, normalmente coincide que también son personas que regulan mejor su apetito. Mónica dice que se ha dado cuenta de que su dieta ha cambiado completamente desde que está confinada. Antes era muy ordenada, una dieta muy equilibrada y ahora he abandonado mis hábitos. Pues Mónica, es normal que te haya pasado esto que te está pasando y bueno, pues pregúntate qué es lo que te está ocurriendo, qué emociones, por qué emociones estás pasando. A veces el acto de escribir es súper liberador y nos hace sacar un montón de cosas que tenemos inconscientes y una vez las haces conscientes, si tu deseo es volver a tus hábitos anteriores, pues busca de qué manera puedes hacer para volver a tu dieta equilibrada, para volver a tus horarios, etcétera, ¿no? Yo te invitaría a hacer ese ejercicio de escritura, de reflexión, de atención a lo que te está pasando. No te juzgues, no te autoexijas, simplemente, bueno, pues como harías con una amiga que te está contando eso. ¿Tú qué le dirías a la amiga? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás bien? Y bueno, pues ir poniendo un poquito de orden ahí. ¿Cómo ayudar a otras personas en este elemento del hambre emocional? Como mamás, ¿cómo debemos actuar con nuestros hijos? Ay, Karina, ¿cómo te entiendo? Porque tengo tres hijos y tres adolescentes en casa. Pues igual que con nosotros, con una actitud de aceptación también de lo que les está ocurriendo, porque es verdad que como padres y madres, pues ver que nuestros hijos están haciendo frente a esas emociones nos cuesta, lo tenemos que aceptar y pues a lo mejor les podemos preguntar ¿qué te pasa? ¿No? Si vemos que están constantemente yendo a la nevera, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? Es verdad que muchas veces desde la figura de padres es difícil, ¿no? Llegar y más con hijos es difícil llegar, pero bueno, si ellos ven que, porque ellos lógicamente, pues muchas veces tampoco quieren hacer eso, ¿no? Sobre todo si son adolescentes. Si son más pequeñitos, probablemente no sean conscientes. Si son pequeños, pues intentar observar qué necesidad hay detrás, ¿no? Pues ellos no son conscientes, ayudarles a ponerles palabras y, bueno, pues si no tenemos alimentos ultraprocesados poco saludables en casa, va a ser más fácil gestionar todo eso. Si tenemos adolescentes, pues invitarles a hacer la reflexión, qué es lo que le pasa y ver sin juzgarles, porque lo que peor llevan ellos es que encima de que están pasando por eso, reciban nuestro juicio, sin juzgarles, pues intentar ayudarles y ver cómo se están sintiendo ellos con esa conducta y hacer ese ejercicio de cómo te puedo ayudar, hay algo que yo puedo hacer o cómo podrías, pero si son adolescentes tiene que salir de ellos. Gracias, Tomasa. Vale, Mónica, eres profe. Vale, fenomenal. Pues nada, gracias a ti, Mónica, por estar bueno, a Mónica y a todos los demás por estar en el directo. Y cuando es la ansiedad, ¿cómo se hace? Pues Daniela, la ansiedad no es más que un estrés continuado en el tiempo. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos está generando estrés. Obviamente ahora nos está generando estrés el confinamiento y hay muchas herramientas de gestión de estrés. Yo soy una súper fan y súper defensora de meditación, mindfulness. Tenemos un montón de herramientas ahora en el teléfono, de aplicaciones. Hay un montón de perfiles en Facebook, en Instagram que están haciendo directos sobre meditación, mindfulness para ayudarnos a controlar la ansiedad y el estrés. Y lo mismo, ¿qué me está pasando? Escribirlo, atenderlo y de qué otra manera yo puedo gestionar o hacer frente a esa ansiedad que no sea a través de la comida, a través de la respiración, a través de la escritura, desahogarme, hablando con una persona de confianza. Ahora, pues obviamente no podemos salir a la calle, pero a lo mejor podemos hacer ejercicio. También está demostrado, mirad, yo siempre tengo mi taza, ¿la veis? Con una infusión caliente o directamente
lo voy a confesar aquí en directo, bebo agua caliente. Los chinos beben agua caliente también. Yo bebo agua caliente, me gusta, pero si no, pues obviamente a mucha gente le parecerá una cosa desagradable, pero si no, un líquido caliente, una infusión, está demostrado que ayuda a relajarnos, bebida a sorbitos pequeños. Entonces, bueno, pues pueden ser ayudas que nos ayuden eso, a controlar ese estrés. ¿Cómo controlas cuando la ansiedad te hace comer? Pues Celia, como te decía, como hemos visto a lo largo del directo. A ver, esto es un tema muy complejo y no se va a solucionar. Yo os he dado unos tips, pero es verdad que en un directo de 30 minutos no te va a cambiar la vida. Yo sí que os diría que si hay un componente muy importante de hambre emocional y hay una compulsión en el comer y todo eso está un poco descontrolado y os genera pues mucho sensación de desasosiego y malestar y bueno, pues os influye que busquéis un profesional que os ayude. No hay nada de malo. Podéis buscar o un profesional de la psicología que os ayude a trabajar todas estas emociones, ansiedad y estrés, o un profesional de la nutrición con formación en coaching. Es muy importante porque va a tener herramientas para ayudaros a hacer, digamos, un abordaje de todas esas emociones. Gracias, un rol difícil para papás con jóvenes y adolescentes. Sí, Karina, efectivamente es difícil, pues es un rol complicado porque hay además muchísima implicación emocional en todo esto y a veces pues es difícil operar bien. Vale, voy a Instagram, ¿vale? Ay, no, tenía aquí una pregunta que había dejado alguien en comentarios de Facebook. Y a ver dónde la tengo. Ay, pues ahora mismo la había apuntado aquí y ahora mismo no me acuerdo qué pregunta era. Perdón. Bueno, voy a las preguntas de Instagram. Gran diferencia entre comer saludable, dice Aurora, por decisión que hacerlo por mandato externo. Efectivamente, Aurora, la diferencia es enorme. Si nosotros operamos desde el yo elijo porque es lo mejor para mí, desde el autocuidado, va a ser muchísimo más fácil y cuando tengamos dificultades, digamos que va a ser más fácil que las superemos si la decisión viene de uno mismo. Somos lo que comemos, pedir consejo, ojalá puedan colocarlo en diferido. Perdí la conexión. Sí, no os preocupéis porque esto luego se va a colgar tanto en Facebook como en Instagram y va a quedar grabado. La limpieza de colon intestino, se habla mucho de eso. Pues mira, no te sé decir, no son prácticas que yo maneje y no te sé decir. Vale, y me dice Aurora, charla muy esclarecedora sobre estos aspectos. Muchas gracias, Aurora. Pues, y luego Óscar me pregunta que por qué unos sacan músculo y otros se quedan flacos aunque coman saludable. Bueno, hay una cosa que es la genética, ¿vale? Tenemos la genética que tenemos, unos somos bajitos, otros somos altos, unos somos morenos, otros somos rubios, unos tenemos mucha, o tienen, yo no, como podéis ver yo soy flaquita, tienen mucha masa muscular y otros tenemos menos masa muscular. Y ahí hay una genética que determina cómo somos. Y luego, partiendo de esa genética, pues para sacar músculo, lo primero que hay que hacer es entrenar, ¿vale? Ninguna comida, suplemento de proteínas, creatina, ni nada te va a hacer sacar músculo si no entrenas, si no generas un estímulo a través del entrenamiento, ¿vale? Pero, Óscar, hay una determinación genética que hace que unos lo hagan más fácilmente y que otros tengan que trabajar el triple para conseguir esa masa muscular. Y bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ahora sé que hay muchísimos directos y muchísimas actividades, así que muchas gracias por estar este ratito con nosotros. No sé, voy a dejar porque el otro
salieron algunas preguntas así de último momento. Voy a dejar un ratito más por si acaso alguien tiene alguna pregunta. Y si no hay ninguna pregunta, gracias Cristina, gracias María por vuestros aplausos. Si no hay ninguna pregunta, pues damos ya por terminado el directo y nos vemos pronto. Creo que nos queda un directo más todavía. Así que nada, saludos a todos desde saludos a Argentina, Colombia, Venezuela, que me habéis escrito desde muchos sitios. Que estéis bien, que os mantengáis sanos y a salvo, que cumpláis con todas las recomendaciones de vuestros expertos de vuestra zona y nos vemos pronto. Hasta luego.